La luna llena flotaba en lo alto del cielo como un ojo brillante que vigilaba el bosque. La brisa nocturna susurraba entre los árboles, y la sinfonía de la noche daba inicio. Grillos cantaban, búhos ululaban y pequeños pasos sigilosos se deslizaban entre las sombras. En lo profundo del bosque, más allá de los senderos conocidos por los humanos, existía un mundo oculto. Un lugar donde las criaturas de la noche se reunían bajo antiguas reglas y misteriosos pactos. Allí, en el corazón de la espesura, la asamblea de los animales nocturnos estaba a punto de comenzar. El gran búho Otar, anciano y sabio, extendió sus alas y miró a los reunidos con sus ojos dorados. Hermanos de la noche, comenzó con voz grave, hoy nos convoca un peligro inminente. Un cazador desconocido ha entrado en nuestras tierras, y no es humano. Un murmullo inquieto recorrió la asamblea. La astuta zorra NYX, siempre atenta, inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Qué clase de criatura es capaz de acecharnos a nosotros, los dueños de la oscuridad?, preguntó. El murciélago Eldrick, colgado de una rama cercana, agitó sus alas. Él escuchó su aliento en la brisa, sintió su presencia en el viento. No es como nosotros, ni como ellos. Un escalofrío recorrió a los reunidos. La noche, su aliada de siempre, parecía esconder ahora un secreto aún más oscuro. El silencio cayó sobre la asamblea. Solo el lejano crujido de las ramas rompía la quietud. Otar, el búho sabio, entornó los ojos y habló con solemnidad. Esta criatura no deja huellas, no emite sonidos, pero su presencia se siente en el aire. Es como una sombra viviente. NYX, la zorra, frunció el hocico. Nada en el bosque podía moverse sin que ella lo detectara, y sin embargo, no había percibido nada fuera de lo común. ¿Dónde fue vista por última vez?, preguntó con recelo. Eldrick, el murciélago, giró la cabeza en dirección al viejo roble caído, más allá de la colina oscura. Allí. Y no estaba sola. Un nuevo escalofrío recorrió a los animales. La idea de que hubiera más de una de esas criaturas llenó de inquietud incluso al astuto mapache Dargo, que rara vez se preocupaba por algo que no fuera comida. Debemos investigar, dijo finalmente Otar. La noche es nuestra, pero si algo la reclama como suya, debemos enfrentarlo. NYX ascendió, sus ojos ámbar brillaban con determinación. Dargo, Eldrick y yo iremos a la colina oscura. Si algo nos acecha, lo sabremos. Los tres animales se miraron con complicidad. Era momento de descubrir qué clase de ser se ocultaba en su mundo. La asamblea observó en silencio cómo los tres exploradores desaparecían entre los arbustos, adentrándose en la oscuridad más profunda. La colina oscura se alzaba como un gigante dormido, cubierta por la espesa neblina que se enroscaba entre los árboles retorcidos. El aire allí era diferente, más denso, cargado de una presencia invisible pero inquietante. NYX avanzaba con pasos sigilosos, con sus orejas atentas a cualquier sonido fuera de lugar. Dargo, el mapache, se movía entre las sombras con su habilidad natural para el sigilo, mientras Eldrick sobrevolaba en círculos, atento a cualquier movimiento desde el aire. De repente, un sonido rasgó el silencio. Un susurro, no, un murmullo gutural, como si la misma noche hablara en un idioma olvidado. Dargo se detuvo en seco y se pegó contra el tronco de un árbol caído. ¿Escucharon eso?, susurró. NYX olfató el aire, pero el viento no traía el aroma de ninguna criatura que ella conociera. No es un animal común, murmuró, entrecerrando los ojos. Eldrick descendió con un aleteo nervioso y se aferró a una rama baja. Hay algo ahí abajo, dijo, señalando con un leve movimiento de sus alas hacia una grieta en el suelo, oculta por la maleza. NYX se acercó con cautela y apartó las hojas con el hocico. Lo que vio hizo que su pelaje se erizara. La grieta no era natural. Era un túnel, cavado con precisión, y lo más inquietante, estaba rodeado de marcas de garras largas y afiladas. Dargo se inclinó para mirar más de cerca y, sin previo aviso, un sonido emergió desde la profundidad. Un gruñido bajo, vibrante, como si algo grande y hambriento despertara en la oscuridad. Los tres animales intercambiaron miradas. No estaban solos. El gruñido creció en intensidad,
reverberando en el interior del túnel como el eco de una bestia oculta en la oscuridad. NYX retrocedió un paso, sus instintos gritaban peligro. Dargo tragó saliva, sus patas tamborileaban nerviosos contra el suelo. Eldrick, desde su rama, extendió las alas listas para volar en caso de emergencia. Esto no es un simple refugio de tejones, susurró la zorra, manteniendo la mirada fija en la abertura. Dargo, más curioso que prudente, tomó una pequeña piedra con sus patas y la lanzó dentro del túnel. Un segundo de silencio. Luego, un movimiento. Algo se agitó en las profundidades, y dos puntos brillantes, como ojos pálidos, emergieron de la negra. «Nos vio», chilló Eldrick, alzando el vuelo. NYX reaccionó de inmediato. «Corran». Los tres salieron disparados en direcciones distintas justo cuando una sombra larga y ágil salió de la despedida del túnel. Era rápido, demasiado rápido. NYX apenas logró esquivar unas garras que pasaron rozando su cola. Dargo trepó un tronco con la agilidad de un experto ladrón y se escondió entre las ramas, conteniendo la respiración. Desde su posición, pudo ver la figura que emergía completamente del túnel. Era una criatura cubierta de un pelaje oscuro y desordenado, más grande que un lobo pero con movimientos reptilianos. Sus ojos brillaban con un resplandor blanco sin pupilas visibles y su hocico estaba lleno de dientes afilados como agujas. No pertenece al bosque. No pertenece a ningún lugar conocido. NYX, oculta tras un matorral, intercambió una mirada con Dargo. Eldrick se aferraba a una rama alta, paralizado. La criatura olfateó el aire y dejó escapar un gruñido profundo, que resonó como un trueno bajo. Luego, sin previo aviso, alzó la cabeza y lanzó un grito extraño, una mezcla entre aullido y chillido, tan fuerte que incluso las hojas temblaron. La noche guardó silencio. Algo estaba respondiendo a su llamado. El aullido de la criatura se expande por la colina como una onda invisible, vibrando en el aire y haciendo que los árboles crujieran en respuesta. NYX sintió un escalofrío recorrer su lomo. No era un simple grito, era una señal. Desde lo profundo del bosque, algo respondió. Un sonido bajo, gutural, que parecía provenir de múltiples gargantas a la vez. No era un solo ser el que acechaba en la oscuridad. Dargo, aún encaramado en las ramas, susurró con desesperación. No estamos tratando con una sola cosa, hay más de ellas. NYX lo sabía. Lo había sentido en el aire, en la forma en que el bosque contenía la respiración. Esto no era un depredador aislado, era una invasión. Tenemos que volver con Otar y advertirles, dijo Eldrick desde su rama, agitando nervioso sus alas. Si estas cosas están cazando, el bosque entero está en peligro. La criatura en la entrada del túnel movía la cabeza con movimientos erráticos, como si estuviera oliendo el miedo en el aire. Luego, en un instante, giró su cuerpo con una velocidad inhumana y saltó hacia la esperanza, desapareciendo entre las sombras. NYX contuvo el aliento. Se está reuniendo con las otras, susurró. No podía quedarse más tiempo. Si querían salvar a los suyos, tenían que moverse ya. Corran en direcciones distintas y reúnanse en el gran roble caído, ordenó NYX. Debemos avisarle a Otar antes de que sea demasiado tarde. Sin esperar respuesta, se lanzó en carrera entre la maleza. Dargo descendió de un salto y se escabulló entre los arbustos, mientras Eldrick se elevaba en el aire y volaba veloz entre las copas de los árboles. El bosque, su hogar, su santuario, ya no era seguro. Y la noche, su aliada de siempre, se había convertido en su peor enemiga. La carrera por el bosque era un juego peligroso de sombras y silencio. NYX zigzagueaba entre los árboles, su corazón latiendo con fuerza mientras su aguda vista nocturna la guiaba entre la maleza. Dargo se deslizaba entre troncos caídos, aprovechando su agilidad para evitar los lugares abiertos. Eldrick volaba bajo, con el viento silbando entre sus alas, cada aleteo acompañado por la sensación de que algo los acechaba. El bosque parecía más oscuro de lo normal. El aire, más denso. Algo los estaba siguiendo. NYX no se detuvo hasta llegar al gran roble caído. Su pecho subía y bajaba con rapidez mientras inspeccionaba el área.
No había señales de sus compañeros. Dargo. Eldrick, susurró. Nada. Solo el sonido de las hojas movidas por el viento. Entonces, un crujido. La zorra se agazapó instintivamente, sus músculos tensos. Entre las sombras, un par de ojos blanquecinos brillaron, observándola. No eran los de Dargo ni Eldrick. NYX sintió que la sangre se le helaba. La criatura estaba allí. De repente, una figura se lanzó desde la copa de un árbol y cayó sobre la bestia. Fue Dargo, quien, con sorprendente valentía, arañó el rostro de la criatura antes de impulsarse hacia una rama cercana. «¡Corre, NYX!», gritó el mapache. La bestia soltó un gruñido espeluznante, girando su cabeza con movimientos antinaturales. Pero antes de que pudiera atacar de nuevo, una sombra descendió en picada. «¡Cuidado!». Eldrick chilló, lanzándose contra el rostro de la criatura en un intento de cegarla con sus alas. NYX no necesitaba más incentivos. Se giró y corrió con todas sus fuerzas en dirección a la asamblea, confiando en que sus amigos la seguirían. Debían anunciar a Otar. Debían anunciar a todos. La cacería había comenzado. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras en movimiento. NYX corría con todas sus fuerzas, escuchando a Dargo y Eldrick siguiéndola de cerca. La criatura no había abandonado la persecución, su gruñido bajo y reverberante se filtraba entre los árboles como un eco de pesadilla. «Ya casi llegamos», jadeó Eldrick desde el aire, sus alas batiendo con urgencia. El gran claro de la asamblea apareció entre los árboles, iluminado por la luz pálida de la luna. Otar seguía en su percha elevada, con los demás animales reunidos a su alrededor. El viejo búho abrió los ojos con sorpresa al verlos irrumpir en el claro. «Otar», gritó NYX, sin detenerse. «No estamos solos en el bosque». La entera asamblea se removió inquieta. Murmullos y susurros se esparcieron entre los presentes. «Hablen rápido», dijo Otar con gravedad. «¿Qué vieron?». Dargo, aún jadeando, se subió a una roca y alzó la voz. «No es un depredador común. Es una sombra viva, con ojos blancos y un gruñido que te hiela la sangre. Pero lo peor es que, no es solo uno». Eldrick giró su pequeña cabeza hacia el sendero de donde venían. «Nos han seguido», susurró. El claro quedó en completo silencio. Todos los ojos se volvieron hacia la oscuridad del bosque. Y entonces los vieron. Primero, un par de ojos brillantes, luego 2 más, luego 5. Las criaturas emergieron de entre los árboles, moviéndose con una coordinación escalofriante. Su pelaje oscuro parecía absorber la luz de la luna, sus cuerpos eran ágiles, pero de movimientos irregulares, como si estuvieran atrapados entre el mundo real y algo más profundo, algo antiguo. Otar extendió sus alas con autoridad. «A sus posiciones». Los animales nocturnos se movieron de inmediato. Búhos tomaron vuelo, zorros se agazaparon, mapaches treparon a los árboles, murciélagos revolotearon en círculos. No eran meras presas, este era su hogar, y estaban dispuestos a defenderlo. Las criaturas soltaron un gruñido al unísono. El aire se llenó de electricidad, de una tensión antigua y olvidada. Entonces, con un rugido gutural, la primera bestia se lanzó al ataque. La criatura se balanceó con una velocidad imposible. NYX apenas tuvo tiempo de esquivar cuando unas garras negras rasgaron el aire donde había estado un segundo antes. Rodó por el suelo y se incorporó de un salto, con el pelaje erizado. Los animales nocturnos no esperaron más. Otar emitió un grito agudo y los búhos descendieron en picada, atacando con sus garras y picos afilados. Eldrick lideró a los murciélagos en una maniobra de distracción, revoloteando en círculos alrededor de los ojos brillantes de las bestias. Dargo, siempre astuto, ya estaba en acción. Desde lo alto de un tronco caído, arrojó una lluvia de pequeñas piedras y ramas, apuntando a los flancos de las criaturas. «No dejen que nos rodeen», gritó. Pero las bestias eran más fuertes de lo que habían imaginado. Una de ellas sacudió su cabeza con un gruñido y lanzó a 2 búhos al suelo de un solo golpe. Otra giró con una agilidad inhumana, esquivando a NYX y clavando sus ojos sin pupilas en ella.
La zorra no esperaba que atacara. Con un movimiento veloz, le lanzó tierra a los ojos y luego saltó sobre su lomo, mordiéndole el cuello. La criatura rugió, sacudiéndose frenéticamente. Desde su percha, Otar observó la batalla con ojos severos. Esto no será suficiente, murmuró para sí mismo. Luego alzó la voz. Al viejo roble. Aguantaremos allí. Los animales entendieron el orden al instante. Uno a uno comenzó a replegarse, moviéndose en sincronía hacia el gran árbol caído que había sido testigo de tantas estaciones. Pero las criaturas también lo entendieron. Y no pensaban dejarlos escapar. La más grande de todas, más oscura y siniestra que el resto, alzó la cabeza y dejó escapar un rugido desgarrador. Al instante, los demás se lanzaron en un ataque coordinado, como si una inteligencia superior las guiara. NYX vio como una de ellas se dirigía directamente a Dargo, quien aún estaba en el suelo. ¡Cuidado!, gritó, lanzándose hacia él. Dargo giró justo un tiempo para ver la sombra abalanzarse sobre él. El tiempo pareció detenerse. NYX saltó con todas sus fuerzas, embistiendo a Dargo justo cuando las garras de la criatura descendían sobre él. Rodaron por el suelo, sintiendo el aire cortado por las extremidades afiladas de la bestia pasar apenas unos centímetros sobre sus cabezas. «No te quedes quieto, Dargo», gritó NYX, ayudándolo a levantarse. El mapache avanzando con el pelaje erizado y los ojos desorbitados por la adrenalina. Sin perder más tiempo, ambos corrieron a toda velocidad hacia el viejo roble, donde los demás animales ya se replegaban en una desesperada estrategia de defensa. Las criaturas no se detenían. Sus movimientos eran calculados, inteligentes, como si estuvieran coordinados por una mente superior. No atacaban sin sentido, rodeaban, aislaban, separaban a los más débiles. Desde el cielo, Eldrick vio la situación y se enfrió con urgencia. No podremos contenerlas por mucho más tiempo. Otar, desde su percha en lo alto del roble, analizó la escena con su sabiduría milenaria. Sabía que no era una simple batalla, era una guerra que no podía ganar con fuerza bruta. «Escúchenme bien», tronó su voz entre la noche. «No peleamos contra depredadores normales, peleamos contra algo que no pertenece a este bosque». Los animales lo miraron con atención, aún esquivando los ataques de las sombras vivientes. «Si no son de aquí, entonces debemos expulsarlas como si fuera una enfermedad». NYX comprendió al instante. La luz. Son criaturas de la oscuridad, no soportarán la luz. Dargo, jadeando, entendió también. Pero el sol no saldrá hasta el amanecer. No necesitamos el sol, susurró Otar, y luego levantó la voz. Necesitamos fuego. La idea era peligrosa, pero no había otra opción. Si el bosque caía en manos de aquellas sombras, no quedaría nada que proteger. Dargo, llamó NYX. Los humanos dejan restos de sus fogatas en el claro del sur, cerca del río. El mapache avanzando con determinación. Voy por ellas. Resiste hasta que vuelva. Con un último vistazo a sus amigos, Dargo se lanzó a la carrera, desapareciendo entre la maleza. Las criaturas, como si sintieran que algo estaba a punto de cambiar, rugieron con furia renovada y cargaron con más ferocidad. El tiempo se agotaba. Dargo corría con todas sus fuerzas, esquivando raíces y caídas ramas mientras su respiración se volvía cada vez más pesada. El claro del sur no estaba lejos, pero cada segundo contaba. Detrás de él, los rugidos guturales de las criaturas resonaban en la noche, una advertencia de que sus amigos no aguantarían por mucho tiempo. El bosque se abría poco a poco, y finalmente, el mapache vio lo que buscaba, los restos de una fogata humana, aún con algunas brasas débiles y trozos de madera chamuscada. «Vamos, vamos, aún tiene que haber algo útil», murmuró mientras hurgaba desesperado entre las cenizas. Encontró un trozo de madera aún caliente, con un leve brillo rojizo en su interior. Su mente trabajó a toda velocidad. Sabía que el fuego necesitaba oxígeno, algo seco para prender. Sus ojos se iluminaron al ver un nido abandonado hecho de hojas secas y ramas delgadas. «Esto te servirá». Tomó las hojas con cuidado y las acercó a la brasa, soplando con delicadeza.
Primero, solo salió un leve hilo de humo. Luego, una chispa, y de repente, un pequeño destello anaranjado. El fuego había renacido. Dargo sujetó la rama ardiente con sus patas y comenzó a correr de regreso, pero ahora con un nuevo temor: si el fuego se apagaba antes de llegar al claro, todo estaría perdido. Mientras tanto, en el gran roble, la batalla alcanzaba su punto más crítico. NYX, con el pelaje lleno de rasguños y polvo, saltó ágilmente entre las raíces mientras una de las criaturas la perseguía de cerca. Eldrick intentaba cegarlas con sus alas, pero su energía se agotaba. Otar observó todo desde su altura, su mirada fija en la línea de árboles. Dargo, apúrate, murmuró. Entonces, apareció un destello en la distancia. Un punto anaranjado, titilante. ¡Fuego!, gritó Eldrick. Las criaturas se detuvieron. Se tensaron. Su rugido gutural se convirtió en un sistema de advertencia. Dargo emergió de la maleza con la rama ardiendo en su pata, jadeando y con los ojos llenos de determinación. NYX, atrápalo. Con todas sus fuerzas, lanzó la antorcha improvisada hacia la zorra. NYX saltó y la atrapó con la boca, sintiendo el calor a través de su hocico. Las criaturas retrocedieron al instante. El fuego era la única cosa que temían. NYX, con la antorcha en alto, dio un paso adelante. Este bosque no les pertenece. El fuego ardía con fuerza, iluminando las sombras que rodeaban el claro. Las criaturas, al principio titubeantes, comenzaron a retroceder más rápidamente. Los ojos brillantes se apagaron un poco con cada paso que daban hacia atrás, como si la luz los estuviera quemando de alguna manera invisible. NYX avanzó lentamente, sosteniendo la antorcha con determinación. El brillaba iluminaba su rostro mientras sus ojos centelleaban con confianza. «Alejaos», ordenó, su voz firme, resonando en la calma de la noche. Pero algo estaba mal. Las sombras, aunque retrocedían, no huían completamente. De repente, la mayor de todas, la más oscura y siniestra, dio un paso hacia el fuego. La criatura giró su cabeza hacia la luz, y luego hacia NYX, como si la estuviera desafiando. El fuego, que había sido su aliado, comenzó a titilar. El viento soplaba más fuerte, desafiando las llamas. Y de la oscuridad, apareció algo más. Un rugido profundo, más fuerte que el de cualquier otra criatura. Una sombra aún más grande y temible, con ojos rojos brillando con una furia maligna. «No es solo oscuridad», susurró Otar, observando el cambio. La sombra había traído consigo una oscuridad que parecía devorar la propia luz. NYX sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esta no era una batalla que pudiera ganar con fuego o coraje. «Retírense. Es demasiado poderosa», gritó Otar. Pero NYX no podía dejar que todo cayera sin intentar una última vez. Dio un paso al frente, aferrando la antorcha con ambas patas y plantándola firmemente en el suelo. «No. Este es nuestro hogar. Y no nos rendiremos». Las criaturas más pequeñas comenzaron a retroceder al ver la luz, pero la sombra gigante dio un paso más. Era un ser oscuro, con la apariencia de algo que pertenecía a otro mundo. Su cuerpo parecía fundirse con la negra de la noche, y su grito sacudió los árboles alrededor. En ese momento, un destello de luz purpúrea llenó el cielo. El sol, aunque aún no había salido, brilló como nunca antes. No era la luz de la mañana, sino algo más, algo ancestral que despertaba en el mismo corazón del bosque. Otar extendió sus alas con fuerza. «Es el antiguo hechizo del bosque», murmuró. «La luz de los ancestros». La sombra se detuvo, como si un poder invisible la estuviera rechazando. Las criaturas, temblorosas, se agruparon, intentando encontrar refugio en la oscuridad, pero ya no pudieron escapar. El brillo purpúreo aumentó, envolviendo el claro como un campo de fuerza. La sombra mayor, al ver que su poder no podía competir con esa luz, lanzó un último rugido de desesperación antes de desvanecerse en el aire. Las otras criaturas la siguieron, desapareciendo en un suspiro, como si nunca hubieran estado allí. El bosque volvió a la calma. NYX dejó caer la antorcha al suelo, agotada,
pero con el corazón latiendo fuerte por la victoria. Dargo se acercó, dándole una sonrisa cansada. «Lo logramos, NYX, lo logramos». Otar descendió lentamente desde su percha, sus ojos llenos de sabiduría y gratitud. «El bosque ha sido salvado. Pero recuerda, la oscuridad siempre acecha. No olvidar debemos la fuerza de la luz, ni el precio de su protección». NYX miró el cielo que comenzaba a aclarar. El amanecer estaba por llegar. El bosque respiraba de nuevo, en paz. Pero sabía que siempre tendrían que estar alerta. El mundo nocturno no era solo oscuridad. Era vida, fuerza, magia, y un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre habría algo, o alguien, dispuesto a luchar por la luz. Y así, la historia de los animales nocturnos continuó, como siempre, con valentía y esperanza, sabiendo que en la oscuridad de la noche, todo podía cambiar, pero la unidad sería su mayor fortaleza.